tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Mario Abdo Benítez se convirtió en el presidente número 51 en la historia de la República del Paraguay. Durante su discurso esta mañana se comprometió a trabajar para mejorar la situación especialmente de la salud, educación y seguridad. Además, dijo que combatirá la corrupción, impunidad y pobreza, generando más fuentes de empleo. Pero veamos lo que fue esta jornada histórica esta mañana en la explanada litoral frente al Palacio de Gobierno. Ciudadano Mario Abdo Benítez, jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo no demanden. Ya es un hecho. Mario Abdo Benítez es presidente de la República. Prestó juramento al cargo en un acto con sillas vacías en las zonas destinadas a invitados y con parte de los presentes portando banderas coloradas. A su llegada, el nuevo jefe de Estado fue recibido por miembros del Senado, tras saludar a varios presentes, como la familia del suboficial secuestrado por el EPP, Edelio Morínigo. En su primer discurso oficial como presidente, Mario Abdo Benítez abogó por lograr un consenso entre los diversos sectores para una real transformación del país, sin peleas estériles y respetando el parecer de la mayoría. Aseguró que entre las prioridades de su gestión estará el abierto combate a la pobreza y solicitó el apoyo del sector privado para que invierta su creatividad e innovación para potenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas. El Paraguay va a seguir creciendo, pero necesitamos un crecimiento económico más inclusivo, sacar a nuestra gente de la pobreza extrema, disminuir el desempleo, una movilidad social ascendente. Y solamente con la cultura del trabajo vamos a construir ese camino. Durante el acto, del cual participaron los presidentes de países vecinos, Uruguay, Taiwán y representantes de otras naciones, el jefe de Estado también se refirió a la justicia, afirmando que esta no debe ser amiga del poder. También aseguró que no apañará inconductas de ningún integrante de su gobierno. Yo me comprometo a construir los consensos necesarios para construir una justicia verdaderamente independiente. Yo no quiero un juez amigo. Yo no quiero un juez amigo. Yo no seré juez de nadie, pero si en mi gobierno alguien tiene inconductas, seré el primero en colaborar con la justicia. En cuanto a la educación, aseguró que trabajará por el fortalecimiento del sistema para que éste no permita hipotecar el futuro y que realmente prepare a los jóvenes para insertarse al mercado productivo. En cuanto a la salud pública, aseguró que se fortalecerá en las tareas de prevención, a lo cual también sumó su intención de realizar una reforma en el acceso universal a la salud. En materia de salud, iniciaremos la reforma que nos permita avanzar hacia un sistema único de salud con acceso y cobertura universal. Enfocarnos en una medicina preventiva cerca del ciudadano. Destacó la importancia de la familia, abogó por la promoción de valores y principios, también políticas dirigidas a las mujeres para generar condiciones de empoderamiento y equidad. Igualmente, anunció su intención de transformar la realidad de los adultos mayores a través de programas dirigidos al sector y destacó la necesidad de brindar atención y protección a los pueblos indígenas, asegurando que las poblaciones nativas ocuparán un lugar especial en su gobierno. También anunció el apoyo a pequeños productores agrícolas, la protección y gestión responsable de recursos naturales y también se refirió a uno de los puntos más sensibles, el de la soberanía energética. No queremos nada que no sea nuestro, pero lo que es nuestro lo vamos a defender. En cuanto a política internacional, el nuevo mandatario fijó una postura, que las ideologías no dividan a los pueblos y países. Seamos conscientes que los procesos de integración no han avanzado cuando se ha priorizado la ideología. Ese es el ejemplo que tenemos hoy, que estamos atravesando hoy en UNASUR.
El presidente también se comprometió públicamente en dar combate al crimen organizado y transnacional, al narcotráfico y en materia de seguridad interna, aseguró que no descansará hasta el retorno de todos los secuestrados. Estuve hace poco visitándole a doña Obdulia, que está ahí. Grata sorpresa. La madre de Delio, uno de los secuestrados por el EPP. En nombre de ella y del sufrimiento de las familias víctimas de estos actos terroristas, nuestro compromiso es de no renunciar jamás a la obligación de trabajar para dar seguridad a todos los habitantes del Paraguay. Y tras agradecer a su familia y a Dios, Mario Abdo Benítez aseguró una vez más que no pretende extender su gestión a más de los 5 años que establece la Constitución Nacional. Hoy he jurado ante ustedes, ante la patria, que al final de mi mandato seré, como dice la Constitución, senador vitalicio de la República del Paraguay. Para que con el ejemplo mostrar que nadie puede estar por encima de la República, nadie puede estar por encima de la Constitución ni de nuestras leyes, y que nadie puede ser más fuerte que el Paraguay. Los ministros que conforman su gabinete también prestaron juramento, dando inicio a 5 años de un nuevo periodo de gobierno. Juran desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Educación y Ciencias, de Agricultura y Ganadería, de Salud Pública y Bienestar Social, de Justicia, de Industria y Comercio, de la Mujer, del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social respectivamente. Observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hicieren, que Dios, la patria y el pueblo se los demanden. Felicidades.